Hola, buenas, buenas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Desnudando Saberes. Yo soy Dorita Ortegón, su host, y hoy estamos en un nuevo episodio con una invitada muy especial para mí, muy especial para mi familia también. Nos vamos a abordar un tema delicado, un tema que a veces se toca con pinzas, pero vamos a hablar del abuso que se presenta en diferentes circunstancias, con diferentes formas y colores. Y por eso el nombre del episodio de hoy es ¿A qué suena el abuso y cómo se escucha el maltrato? Bienvenida Nancy. Nancy es psicoterapeuta con perspectiva Perspectiva de de género y diversidad diversidad, que va a ser quien del nos va a estar enfoque acompañando hoy comportamental. respondiendo todas estas preguntas o todas estas dudas que tenemos acerca del abuso y el maltrato desde una perspectiva muchísimo más experimental con toda la experiencia que ella tiene. Y obviamente vamos a estar hablando aquí de muchas cosas que a nivel personal han afectado también mi vida para que ustedes puedan tener una perspectiva más amplia. Bienvenida Nancy, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Para mí es muy importante tenerte acá y de verdad es muy, muy especial. Dorita, a ti gracias. Obviamente un saludo súper especial a todas y a todas y todos los que nos escuchan. Bueno, un nuevo encuentro entre las dos que ha sido lindo desde que construimos este vínculo contigo, con tu familia. Y darte las gracias porque lo que necesitamos es reflexionarnos y seguir hablando sobre estos temas, por duros que sean. Hemos sido un país que ha tenido una historia tan dura que también por eso es que nos es difícil tomar, mirar estos temas, ¿sí? Eh, por dolorosos que sean, ha sido muy desafiante nuestra historia como colombianos, pero tenemos que hacerlo y creo que lo podemos hacer de estos lugares que son más amorosos, más seguros, más informativos, más reflexivos, pero ya no podemos hacernos los de la vista gorda. No. Entonces, gracias por abrir estos espacios para que nos podamos comunicar y reflexionar estos temas, Dorita. Es muy lindo lo que dices porque realmente hacerse el de la vista gorda es muy fácil y siempre yo creo que ante cualquier situación de abuso o maltrato, y ahora vamos a profundizar un poco en ambos términos y en lo que significan, pero siempre nos hacemos los de la vista gorda, de forma consciente, de forma inconsciente. Nuestra sociedad no está preparada para escuchar personas que han sido abusadas, no están preparada para soportar, ni está preparada para apoyar. Y a veces es como, lo hablaba y lo pensaba yo hace unos días con una amiga, y es como esas microviolencias que al final no son tan micro Al porque micro. rompen, rompen el alma poco a poco, pero son las que están presentes más en cualquier discurso. Y esto es lindo porque es importante decir que esto se presenta en cualquier discurso, en cualquier tipo de relación. Y algo lo que quiero hacer énfasis es que les hacíamos la presentación la semana pasada que estábamos hablando de la grabación del podcast, y es que el abuso y el maltrato no distingue de clase social, de nivel socioeconómico, de nivel que uno tiene cuando uno estudia, nivel de escolaridad, no distingue, porque la verdad muchas veces está presente, tan presente que se está naturalizando. Entonces yo sí quiero, Nancy, preguntarte, para hacer énfasis en nuestro tema, ¿a qué suena el abuso? Bueno, el abuso ante todo está sonando y es muy preocupante porque está sonando a naturalización y a normalización, ¿sí? Eh, ¿Cuál es la normalización? La normalización es que sucede y sucede y sucede tanto que es normal, así como cuando en una época en Colombia, sí, teníamos tanta información, la masacre, la masacre, la masacre, y después se nos volvió panorama. Y la naturalización es que ya ni siquiera lo vemos, o sea, es parte de la vida como comer. Mm. Entonces, tener un poco esa es muy problemático porque ahí es donde nos quedamos en un lugar solo de crítica, que ahorita más adelante vamos a ahondar sobre dejar a las personas que están siendo víctimas de abuso, dejarlas solas, porque no entendemos una cantidad de cosas y comportamientos que hay ahí atrás. Em, y eso favorece también que la dinámica se reproduzca, ¿sí? Si en el comportamiento humano, si el
el ser humano no es sancionado de alguna manera, ni siquiera se da cuenta ni se hace consciente de que algo está mal. Entonces, como seguimos estando ahorita como más pendientes de echarle la culpa como a la persona que padece el abuso, me gustaría también que lo miráramos. Pero cuando me preguntas a qué suena, el abuso está sonando problemáticamente a naturalización y a normalización. ¿Cómo se escucha el maltrato? Bueno, el maltrato se escucha desde el grito, se escucha desde la desvalorización, se escucha desde la crítica, se escucha desde el ataque sistemático, donde la persona empieza a dudar de su propia cordura. Eh, y se escucha, como dicen por ahí, a los sonidos del silencio, porque el abuso principalmente tiene una base y es que la persona que empieza a padecerlo empieza a callar, a entrar en un silencio porque hay culpa, hay vergüenza, hay duda de, sí, o sea, soy yo, estoy de verdad disvariando o qué pasa, ¿sí? Em, entonces, de hecho, cuando hacemos los acompañamientos para las personas víctimas de abuso, lo primero que apoyamos es a que puedan empezar a poner el dolor en palabras, porque empieza a haber un enmudecimiento. Wow. Y como alrededor de las personas que están siendo víctimas de abuso, lo que tú dices, ay, ¿cómo es que no queremos saber más? ¿Sí? ¿Qué es lo que está sucediendo? Hoy realmente la vida está siendo bastante desafiante. Para muchas personas es salir súper temprano, no haber podido dormir, meterse al tráfico espantoso, em, llegar a ambientes muy hostiles laborales, después regresar y pues de pronto alguien me quiere decir, ay, oye, es que mira lo que me está pasando y uno es como que ya no quiero escuchar nada, ¿sí? Como no sé, No más drama, por no favor. queremos, o sea, ya estoy como hasta aquí y por eso la importancia de que empecemos a reestructurar cosas de manera comunitaria. La comunidad también es la familia, la comunidad es las mujeres en un espacio de trabajo. La comunidad, hoy también hombres no los quiero sacar porque hoy también hay muchos hombres aliados en esta lucha que tenemos hoy, digo, los últimos hombres, los hombres más aliados del feminismo que he visto últimamente son los padres de hijas mujeres, con Mm, hijas mujeres, que los he visto, no, 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 ella no me la va a dar planchita y no sé, ya son los primeros y venga y monta patines y ta, ta, ta. Entonces ahí tenemos también unos aliados importantes, pero darnos cuenta también que con esos sonidos del silencio, ante todo, tenemos es que romper ese silencio. Eso es lo primero que debemos hacer. Y ya ves cómo se configura el silencio. El silencio en, tenemos una historia horrible que ya no queremos saber nada más horrible, mm. ¿sí? Por otro lado, tenemos ya tantos desafíos a nivel personal que otra carga más, quisiera ayudarte, amiga, hermana, lo que quieras, pero no, o sea, no me da. Y la otra, el silencio de la propia víctima. Mm. Les cuento que Nancy llegó un momento hace muchos años a mi vida por medio de una situación familiar donde una persona de mi familia estaba siendo víctima de abuso físico y psicológico. Y fue muy especial darnos cuenta de ahí dos cosas. Primero, obviamente hubo una terapia con la víctima pues que necesitaba como su atención especial para también entender todo este contexto. Yo quiero hacer un énfasis, y yo creo que ahorita Nancy me puede profundizar un poco, pero claramente en el momento en el que ella pidió ayuda, fue en el momento en que se atendió. O sea, antes realmente por desconocimiento, y ahí es donde quiero como tocar el tema de familia y de esos apoyos y de esos aliados, primero antes de que ella reconociera que estaba haciendo un abuso, nosotros como familia ya habíamos visto unos comportamientos y ya nos habíamos dado cuenta de cosas que no es tan normal, pero que dentro de nuestra cultura o lo que estaba como cultura en ese momento en mi familia estaba como que los problemas de pareja, que los solucione la pareja, que ellos vean a ver porque
ellos se pelean, pero el decir común es debajo de las cobijas arreglan todo. Y ese fue el discurso muchos años de mi familia y también decir, pero pues es que si ella es tan fuerte, si es tan esto, si es tan lo otro, ¿por qué está con una persona así? O sea, como que, pues, como que es porque también lo quiere, ¿no? Entonces, dentro de las terapias que Nancy nos ayudó a complementar en ese momento, eran esos dos espacios, ¿no? El primero, la atención personal a la víctima que reconoció, estoy siendo abusada, necesito ayuda, y eso es muy importante. Pero también el apoyo fue como familia, porque nosotros como familia no sabíamos cómo actuar. Nosotros como familia no supimos cómo apoyar. Nosotros como familia no sabíamos cómo responder porque era difícil, porque de alguna forma creo que la sociedad está impregnada de esta ley del espejo, que lo que tú miras en el espejo es lo que te refleja, que a mí me sabe a coño, realmente. Ah, por cierto, aquí se permiten palabras graves. Ah, bueno, menos mal, ya me conoces. Entonces, como que Ya realmente me conoces, ya sé por qué me invitas. esa historia del espejo y que tú atraes lo que necesitas y que eso es lo que tienes, lo que tú estás recibiendo es algo porque tú lo tienes, para mí eso no, de verdad no funciona, pero sí recibimos como familia ese soporte y ese apoyo para ser mejor familia, para realmente ser familia que apoya desde el entender que hay una persona en nuestra familia cercana a nosotros que está siendo víctima de un abuso, perdón. Entonces ya nuestro discurso cambió, porque nosotros como familia, Nancy, ¿qué preguntas tenemos? O sea, ¿cómo puedo yo atender y apoyar si alguien a mí o yo me doy cuenta de esas microviolencias? Porque esta violencia con mi hermana empezó y ella lo vio, y esto está autorizado por ella, en algún momento algo muy chiquito y muy inocente. Este personaje cortó unas fotos donde eliminaba a uno de los papás de mis sobrinos de su bautizo. Y fue algo inocente, porque así es la microviolencia, inocente. Entonces uno, no, pues mírame cómo me quiere de harto, no, pues seguramente no le gusta la cara del papá de mi hijo. Y así empezó, algo muy inocente, no fue algo directo, pero fue algo que se expuso fácilmente dentro de esa relación donde era una alerta temprana. Por eso yo hablo de esas microviolencias. Y nosotros como familia, pues como que, ah, no, pues mira, no, pues seguro está celoso. O tal vez ni siquiera lo contó a tiempo. Pero nosotros como familia, nosotros como amigos también, porque resulta que también a veces las amigas están en esos procesos y uno no sabe cómo responder. ¿Cómo podemos ser mejores acompañadores sin revictimizar a la víctima y sin culpar a la víctima porque es víctima? Sí, quisiera ahí complementar algo para que de pronto las familias que me escuchan, em, cuando se llegan los espacios de familia, lo primero que las familias quedan como un poquito asombradas es que lo primero que yo trabajo no es, ven, vamos a apoyarlo todo, ¿sí? Sino les digo, ustedes cómo están viviendo esto, me van a hablar de su rabia, me van a hablar de su dolor, me van a hablar, y obviamente ahí es donde sale, no, pero ¿por qué mi hermana hace esto? Sí, pero ¿por qué se queda ahí? Todo lo que no entendemos, y es que las familias también sepan que hay ese lugar también para eso, para entender, porque ese es un lugar que causa mucho dolor, ¿sí? Y ahí es donde fácilmente se nos salen juicios y pues en un sistema patriarcal como este, pues es el juicio hacia la mujer y hacia las niñas y las adolescentes es el juicio que más fácil sale, ¿no? Entonces, eh, porque no me queda porque no entiendo, a la familia ya empezaron a notar y a conocer por qué se genera, por ejemplo, el vínculo traumático. ¿En qué momento es que una persona queda enredada? ¿Sí? ¿Cómo la van enredando? ¿Cómo es poco a poco? Y esto nos va a servir para que las personas se piensen muy bien sobre qué es realmente acciones de amor, ¿sí? Mm, Entonces, lo bueno también familias, a los que me escuchan, las familias que me escuchan, es saber y reconocer que a ustedes esto también les está afectando, que esto no es un problema del que le está afectando directamente, sino es de todos, nos está dando rabia, decir, ah, ya no quiero ni hablar con mi hermana, o ya no quiero ni hablar con mi hermano, o ya no quiero hablar con mi mamá, con ese tipo con el que anda, bueno, en fin, en lo que esté sucediendo.
O a veces es un tema en el ambiente laboral. Yo le he dicho a mi hermano que renuncia ya, que después miramos a ver. Entonces, verlo, sí, también desde todas esas perspectivas y poder aceptar que para apoyar necesitamos entender y también necesitamos ser apoyados, porque tendemos a colocarnos por encima de la otra persona, de que si es bruta, que si es pendeja, la que más me llegan es, eso debe ser que le gusta. Sí. Es que eso debe ser, y entonces vamos a mirar cómo, si tú me permites, y de una vez me lanzo con el vínculo traumático para De explicarlo. una, de una. Listo. Hay cosas que se parecen, pero no son iguales, ¿sí? El vínculo traumático se parece mucho al amor y vamos a mirar por qué se configura. Primero, porque hemos romantizado las acciones de los hombres cuando hacen ciertas cosas. Y hoy, de hecho, son alarmas tempranas, ¿sí? Entonces, mira lo que tú me dijiste, una cosa inocente de cortar unas fotos, no, eso no es ni inocente y eso Aparentemente. es raro, eso es muy raro, ¿sí? Mm. Y seguro él estaba celoso, es decir, siempre tenemos hacia el hombre enamorado excusas de todos sus comportamientos, ¿sí? Cuando son supremamente obsesivos, entonces, ay, cómo está enamorado. Cuando hace estas cosas raras de cortar la foto y esas vainas, que no es nada normal ni nada inocente, ¿sí? Ay, seguro está celoso. Si ves tan lindo que lo hablemos, porque debemos es entender, no sentirnos culpables ni nada, sino mira el sistema como nos educó, que no vemos, Mm. ¿sí? O sea, eso es lo primero que tenemos que entender. Aquí machistas, y acuérdense que machistas no es un tema de los hombres contra las mujeres, no, 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 es un sistema de roles, de opresiones y de mucha hostilidad. Ese es el problema del sistema patriarcal, ¿sí? Que es que nos invita a que todo sea competencia, individualismo, eso sí, ¿para qué se deja? O sea, nos invita todo el tiempo a normalizar relacionamientos humanos hostiles en el trabajo, en la familia, en la pareja, en la crianza con los hijos. Entonces, hoy estamos reflexionando un poco más para que lo saquemos hombres, mujeres, ¿sí? Ujú. Sino miremos es qué es el sistema, a qué nos estamos refiriendo con eso. Entonces, voy a explicarlo el vínculo traumático para recomendarles a todas las personas, hombres y mujeres, y sobre todo estamos trabajando mucho esto con los adolescentes, no permitirse entrar en relaciones intermitentes. ¿Qué es una relación intermitente? Que va de unos picos de excesivo placer a unos picos de desilusión, de dolor, ¿sí? Y empieza para arriba y para abajo, porque una relación, pues, las relaciones, pues precisamente estamos hablando de no romantizarlas, Ujú. y es que la relación hay que construirla, que ya nos dimos cuenta, el amor no es suficiente, el amor es un sentimiento, la relación es otra cosa y es una cosa que se construye, no que se aguanta, ¿sí? Mm. Que se construye. Y cuando vemos como esa normalidad, entonces pues hay unas oscilaciones, ¿no? Bienestar, malestar, bueno, hay unos bajoncitos cuando no tenemos algún acuerdo, hay un desacuerdo, mientras nos sentamos, alguien se sintió mal, pero después lo dialogamos, lo solucionamos, pero jamás ese pico para arriba y para abajo. Ujú. Eso por un lado, no se permitan eso, no se permitan personas que entran a su vida y les dicen un día que es maravilloso, otros días se desaparecen, otros días salen con algo horrible y después le salen con excusas, ¿sí? Es que a mí me maltrató mi padre, a mí me maltrató mi mamá, a mí me... No, a todos nos ha pasado cosas y la responsabilidad es trabajarnos esas cosas, ¿sí? En yoga, con un amigo, una amiga, en terapia, hoy hay bastantes alternativas, entrándome al movimiento ambientalista, porque ellos también se manejan unas filosofías ahí, ¿sí? De reflexión, de conexión. Entonces,
no se permitan eso, por favor. Ese es uno de los aspectos del vínculo traumático. El segundo, el segundo aspecto es que de la persona, del victimario, de quien ejerce el abuso, él está en una posición de poder, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la posición de poder? Es el papá de mi hijo, mm, es el marido mío hace 5 años, es que él hizo empezó a tener una relación conmigo y no, y me aceptó con mi niño, entonces como si eso fuera un favor. Em, Ay, es que es mi jefe y si no fuera por él, entonces yo me muero de hambre. O ay, gracias que me dio, sí, que me dio trabajo, que hoy hay ese discurso, el discurso capitalista, que hay que también replanteárnoslo un poco sobre ciertos valores, ¿sí? mm, Una cosa es el valor de la iniciativa, por ejemplo, de las startups, de que haya, sí, buenas ideas y todas esas ideas de empresas sustentables, una cantidad de cosas súper lindas, pero hay otras cosas que también tenemos que replantearnos, ¿sí? Y es que ahí sí, para la explotación del trabajador o la trabajadora, entonces cogemos unos discursos de gracias que le estoy dando empleo. No, aquí usted no me está haciendo un favor. Estamos haciendo un negocio. Usted me paga porque yo le vendo mi mano de obra. Ah, ahí sí no somos tan capitalistas, ahí sí no somos tan empresarios, ¿sí ven? Ahí es donde hay que empezar a desdibujar todo eso. Es que usted no se pone la camiseta. ¿A qué suena que no se ponga la camiseta? Que usted vaya y trabaje, le quite la atención a sus hijos, le quite la atención a su familia, le quite la atención a su autocuidado, a poder dormir las horas que tiene que dormir y además las dé gratis y no se las paguen. mm, Entonces, ahí es donde hay que mirar si es cómo se manipula, cómo se pone todo a favor de las personas que ejercen el poder y ahí es donde tenemos que hacer algunos equilibrios, pero ese es el segundo aspecto que les decía, ¿sí? Hay alguien en un lugar de poder y ese lugar de poder es, hay alguna conexión que yo creo que necesito esa persona y obviamente empiezo, a veces no la necesitas, pero nos criaron tanto en que lo necesitas y es lo que necesitas, que tú estás convencido que lo necesitas. Les doy un ejemplo. Debemos trabajar en no criar a las niñas. Yo estoy trabajando mucho con niñas y adolescentes sobre las violencias en el amor, en los primeros amores que mm, se tienen. Hay unas violencias que ustedes no se imaginan ahí entre los adolescentes. Desde ahí empiezan las violencias en todos estos temas del amor. Entonces, eh, en este aspecto de los temas del amor, es que han criado a las mujeres adictas al amor. ¿Sí? El bebecito, el no sé qué, ya tiene novio, imagínense, que esa es otra cosa que les digo, no sexualicen los niños, mm, ¿sí? No sexualicen los niños, porque ¿y cuántas novias tiene? Pregúntele al niño qué cuento es el que le gusta, cuál es su juego favorito. O sea, imagínense sí, en lo que nosotros andamos así, el amor y todo esto, y las relaciones cuando le estoy diciendo a un niño y una niña una vaina que ni entiende, mm, ¿sí? mm, ¿Y qué compañerito está enamorado de ti? Le decimos a las niñas, es como, eso es sexualizar la infancia, ¿sí? mm, Y ahí vamos transmitiendo también cosas muy importantes, ¿no? A las mujeres les entregan sus juguetes, ¿cuáles son? mm, Bebecitos, cochecitos, la planchita, la vajilla. Y después las familias se ponen bravas cuando la mujer ya grande en la primera infancia le metieron eso. Por eso debemos centrarnos en la primera infancia. mm, Sí, o no, pero es que uno ya grande, pues ya tiene uso de razón. No, usted puede creer todo lo que quiera, pero las neurociencias ya han hablado de cómo se desarrolla y funciona el cerebro, ¿sí? Los primeros años de vida marcan la estructura de personalidad. Después, uno claro que la puede modificar, pero con mucho dolor, con mucho trabajo, con mucho compromiso, yendo a mucha terapia, haciendo mucha yoga, sí, ¿sí? Y eso lo podemos hacer las personas privilegiadas que tenemos para pagar esos servicios, ¿sí? Entonces, mirarnos que, por ejemplo, en las mujeres entran a las relaciones, ya las hemos formado para que sean adictas al amor.
crean que un hombre es lo importante, que el amor es lo importante, y pues ella se crió con el cochecito, los cuenticos de las princesas Disney, sí, el amor y que les digan que si tiene novio, que cuál es el compañerito que la ama, eh, todo desde ahí, ¿sí? Le decimos a la niña sonríe, todo eso que le exigimos a las niñas en las casas de ser complacientes con la visita, ¿sí? Sonríe. La niña pronto está brava porque le pasó algo y a la gente no le importa, sino sonríe, porque estás haciendo esa cara, sonríe que mira, llegó el tío, no sé qué. Y desde ahí las mujeres van aprendiendo que lo importante es agradar, lo importante es que las demás personas estén bien y que lo importante es que ellas se desdibujen en la vida. ¿Cuándo las van a mirar? Cuando digan, ay, se aguantó, soportó, hizo todo eso, y entonces, ay, pero tan linda, ¿sí? Todo lo que dio. Mm. Y hoy dicen mi abuelita, mi madrecita, por ejemplo, y yo le dije, no sean holgazanes, ¿sí? Mi abuelita toda linda, y eso yo voy, y eso me cocina, y es, no sea holgazán, una señora toda viejita, y usted todavía quedándose ahí, pero le pone un discurso, ay, mi abuelita linda, ¿sí? No, esto es un sistema que al final se convierte en un sistema de explotación de cuidados, por ejemplo. Nancy, yo tengo una pregunta. En ese sistema de explotación de cuidados y en ese sistema donde nos han adoctrinado a comportarnos de alguna manera para agradar, ¿eso tiene alguna conexión con la necesidad de validación externa que yo puedo conseguir para validarme como una persona de valor? Sí, pero eh, hay que tener en cuenta aquí algo. Todas las necesidades básicas del ser humano son pertenencia, porque nosotros no, sí, no somos como los leopardos, nosotros somos seres gregarios de comunidad. Ujú. Por eso los lugares espirituales, como los que tú manejas, vamos, es para otra vez limpiarnos, para volver a conectar, porque nos hemos desconectado, no solo de nosotros mismos, sino del mundo, del amor, de la compasión, de una cantidad de cosas. ¿Mm? Entonces, ¿cuál sí es el problema cuando se une? Que me críen de esta manera y yo después busque como una adicta a la validación de quién, preciso el man que me maltrata. Ujú. No, validación necesitamos todos. Todos necesitamos, por eso nos gusta tanto que en nuestros trabajos, en muchos espacios nos den la retroalimentarnos, es eso, queremos ver la validación también, ¿sí? Ujú. ¿Qué hice bueno, qué hice bien? Pero también ponerme las pilas y saber en qué puedo mejorar. Por eso nos gusta pedir las retroalimentaciones en muchos espacios. Y es importante, por eso uno le dice, dígale al niño que es valioso, porque somos seres gregarios que lo necesita nuestra estructura. Esto no es un tema de la generación de cristal y no sé qué. Hoy acá en terapia lo que descubrimos es que la gente que dijo, ah, yo nunca fui a terapia, y no, sí, señor, se le nota que no fue, se le nota, y por eso crió con tanta violencia a sus hijos, con tanto egoísmo con su señora, ¿sí? Entonces, hay que replantearnos eso, pero el problema es después, ¿dónde busco yo la validación? Pues si a ti te dicen que el hombre es lo más importante y que el amor y eres adicta del amor, pues resultas buscando la validación en un abusador, ¿sí? Porque cuando tú tienes un partner bacano de vida, ¿sí? Y se valida mutuamente, pero no validarse por decirse cosas bonitas, sino de verdad, porque es una persona que reconoce, que te elige todos los días y que dice, ah, mi pareja es sí, es súper linda, es muy valiosa, o esta pareja mía es un hombre muy valioso, muy bello, ¿sí? Entonces también es donde resulto yo buscando la validación, ¿sí? Mira, Ajá. mira que ahí llegas como para conectarlo con algo bien importante y esto es como decir con eso que les pasó a una amiga, por no decir que es una experiencia personal. Una cosa que le pasó a una amiga que con el tiempo realmente uno se siente agradecido, yo me siento agradecida de poder verlo porque en ese momento no lo sentía, pero es precisamente en este entorno de validación, y lo estabas tocando ahora, que uno va a los lugares espirituales porque uno necesita, en el yoga lo llamamos sangha, que es precisamente Ujú. esa asociación, o sea, necesitamos asociarnos precisamente para poder sentirnos apoyados y sentirnos partes de algo. Pero llega el momento en el que puede que esa relación ya no es un refugio, sino que ya se convirtió de pronto en otra relación, en una relación diferente, y esa relación diferente se compone de otras características. Y
en esa otra relación es donde, de alguna forma, en algún momento de mi vida, en un espacio así tal cual, como un oasis en medio del desierto, estaba buscando esa validación, pero de alguna manera, o ese refugio, y encontré ese refugio, pero ese refugio con el tiempo se tornó en algo muy laboral, al punto que yo solamente ahora puedo ver como unos pequeños destellos de alguna forma de también de mi condición o de mi visión frente a esa relación, porque yo sentía que sí, claramente me están dando todo y como tú decías ahora, en una relación laboral no me están haciendo un favor, hay un intercambio. Tú estás pagando por mi mano de obra y tú estás recibiendo a cambio que esas cosas que tú necesitas suplir por medio de un trabajador pues se cumplan. Resulta que incluso ni siquiera en los espacios más capitalistas en los que yo trabajé en toda mi vida, me habían hecho comentarios tales como, para eso yo le pago a alguien. Y trabajé en entornos muy capitalistas, así como en entornos más El capitalistas que un banco, creo sector que no existe. financiero. El sector financiero, sí, Sí. donde obviamente había una expresión, pero siempre había un respeto dentro de precisamente esas relaciones. Yo no he sido una persona que pueda fácilmente quedarse como con las palabras en su garganta y no expresar cuando siente que hay algo que no está. Y claramente en mi proceso emocional y psicológico, pues he aprendido a decirlo de otras maneras, pero no siempre se dice de buena manera porque a veces no están ni las herramientas ni la constancia de decir las cosas con amor y paz, porque estamos en un entorno espiritual, vamos a hablar de amor y paz, a mí eso también ya me sabe a cacho. Entonces, es como esos espacios y esa pequeña violencia, que yo ahora la veo como una violencia, porque nunca antes en la vida a mí me habían dicho, lo sería como una humillación, pero al final de la historia, o sea, como cuando yo llegaba ella me miraba y decía yo, no, pero de alguna forma sí, o sea, es que sí, aparentemente me están entregando todo, pero yo esa frase, yo la siento hoy, la puedo ver como una microviolencia que viene de un personaje, claramente, que tiene una forma, tiene una fama, tiene una presencia de maestro, maestra. Entonces, Mm. obviamente, ¿quién es el culpable acá? Pues la que no sabe. ¿Y quién es la que no sabe? Pues yo. Si antes yo dentro de mi proceso de validación quería ser como tú, y yo dentro de mi proceso de validación espiritual también uno tiene que, dentro de mi pensamiento, no, me tengo que comportar de esta manera, tengo que hablar de esta manera, tengo que ser de alguna manera. Pero para mí esos procesos de encajar se me desencajaron con mucho tiempo. Y entonces empezaron esas microviolencias de exceso de trabajo, exceso de tiempo, donde no es tan evidente, porque vuelvo y yo misma, yo me refugio en, es que me están dando todo, es que me dieron lo más valioso para mí en este momento, que es mi espiritualidad y mi conexión con Dios. ¿Qué puede pagar eso? Ese era mi discurso. Entonces yo puedo ver con el tiempo como mi trauma, porque sí lo llamo trauma porque Ujú. es un trauma, donde no me validaba y donde no me creía suficiente para poder pedir más. Y recibía más obligaciones cada momento, recibía más cosas para hacer, pero eso no se veía representado en ninguna monetización material, porque es que vivo en un mundo donde tengo que pagar las cuentas y Sí, donde claro. no necesariamente ese valor, que yo lo valoro, y no hay nada más grande que yo haya podido recibir que esa presencia divina en mi corazón y entenderlo, pero eso no paga el comentario que a mí me hiere y me partió el corazón y me partió la mente de, para eso es que le pagamos, o sea, no pida a mi hija porque es que para eso es que usted está, para eso le pagamos. ¿Cómo se Varias puede? cositas, Dime. varias cositas ahí, Dorita. Uno, si ven la importancia de que dejen de estar diciendo que, dejemos de estar diciendo que tú puedes solo. No, el ser humano no está para estar solo. De hecho, quiero que noten que cuando un ser humano está en la mayor de las dificultades, en procesos inclusives de autodestrucción, lo primero que hacen es separarse. Mm, ¿Sí? Cuando está la gente contenta, cuando dice, ay, qué familia tan bonita, ay, ellos se apoyan, o cuando uno tiene los momentos también más alegres con las amigas, que se ha construido relaciones seguras, nosotros tenemos esa necesidad. Segundo aspecto, entonces hay que reconocerla, pero hacernos responsable porque es necesidad mía. Entonces usted se hace cargo de su necesidad, ¿dónde va a suplir esa necesidad? Obviamente cuando los niños son niños, no, y la responsabilidad es de nosotros los adultos, ujú, pero ya adultos nos toca. Dos,
que todo el mundo sepa que ni los espacios terapéuticos ni los espacios, entre comillas, espirituales, están exentos del ejercicio de las violencias. Nosotros también tenemos que preguntarnos, hoy hay una cantidad de situaciones que nos muestran que a veces lo que hay es una máscara, que hay un discurso, pero quien estuvo mal fue Dorita, que fue a buscar validación, ¿no? Dorita, después tú has tenido, mira las comunidades que tú has construido tan bellas, y ahí sigues construyendo y estás dando validación, abrazas las personas que llegan con unos vacíos y tú las abrazas y las validas. Ah, que no vas a hacer por ellas las cosas, sino dices, eres valioso, eres valiosa, ¿sí? Y te vamos a apoyar, no lo vamos a hacer por ti, pero te vamos a apoyar y darte el aplauso y te vamos a dar las barras cuando las necesites, ¿sí? Pero hay lugares que son de discursos, discursos de espiritualidad, pero no hay espiritualidad, ¿sí? Tú venías era en una búsqueda Mm. y como todo el tiempo no es todo malo, sino había unos lugarcitos, esos pequeños lugares de esos espacios que al principio tuviste cuando ya no te agarraron para explotarte, ¿sí? Esos pequeñitos espacios, eh, ahí fue donde tú descubriste cómo resonabas con eso, ¿sí? Pero fue cuando había el espacio seguro y espacios muy específicos. No era todo, Mm. ¿sí? Eh, entonces, por eso lo importante que nosotros aprendamos es a identificar cuáles son los lugares a los que debemos pertenecer o cuáles son los lugares con que debemos tener como cuidado, porque a veces es que nos toca, ¿no? Todo es un tema también de privilegio. Hay personas que dicen, ay familia, me quedé sin trabajo, ay no se preocupe que acá le pagamos todo, pero sálgase de allá. Hay otras personas que no tienen esa opción. Pero si entonces nosotros aprender es a identificar dónde puedo saber yo, medir, evaluar si este es un contexto de verdad amoroso y seguro, Esa ¿sí? es Que una fue de pronto pregunta. lo que tú no, sí. Sí. Dos, yo sí les digo hoy, el que empiece, que el maestro, que la maestra, que el gurú. Una cosa es ser maestro en el hecho de que tengo una maestría en un quehacer, ¿sí? Tengo experticia, he venido transitando esto y puedo transmitir el conocimiento, pero eso cuando la gente se sube allá, que es que yo, huyan de ahí, Mm. huyan, ya la historia, y menos mal ahorita con todas las series y Netflix y Prime y no sé, estamos notándonos cómo cada país tiene sus supuestos maestros y sus supuestos gurús que Mm. resultaron en lo que no era. Ahí está Osho, que Colombia era uno de los países que más consumía Mm. la literatura de Osho. Y ya vieron, ¿no? Los que no sepan cómo es la historia, Wild Wild Country, encuentran la serie en Netflix. Fue una cosa tremenda de unas violencias tenaces, había abusos sexuales de niños y de todo, detrás de una cuestión de salirnos de las normas del mundo y ser espiritual. Entonces, mira la importancia de poder aprender a identificar y eso donde se identifica en los lugares, por ejemplo, que tú construyes, en los lugares que yo construyo, que son de comunidad, ¿sí? Mm. ¿Y cómo puede Em, uno colocar, por ejemplo, cómo puede, bueno, ya digamos que uno puede lograr identificar eso, pero hay algo que siento que nos falta, o por lo menos que siento que también pudo faltarme, y es cómo puedo yo establecer límites claros en una relación que se está tornando diferente a lo que de alguna manera era conveniente para ambas partes en algún momento. Dos aspectos, Dorita. Ahorita es que a uno le parece que, yo creo que sí lo puedo identificar. Para uno es muy jodido identificar cuando uno creció en medio de la violencia también, Mm. ¿sí? Cuando a mí me dijeron que el amor que dio mi mamá tan bonita y tan linda es puro aguante, que uno dice, "Ay, yo no sé cómo se aguantó a mi papá". O sea, yo digo, ¿cuántos colombianos no hemos pronunciado esa palabra? Ay, Mm. yo no sé mi mamá cómo se aguantó y se aguanta a mi papá, Mm. ¿sí? Y cuando nos enseñaron que el amor es eso, era un sistema de poder, había un tema de donde nuestras madres, nuestras abuelas sufrieron, o sea, fue el sufrimiento la vida. Entonces me queda muy difícil después, porque si el gurú viene a ser también como el padre, o Mm. la gurú viene a ser como la madre, porque siempre nuestra psicología realmente se conecta mucho Hay una desde las figuras idealización, sí, parentales, hay desde una las figuras idealización. parentales, eso no, por eso trabajamos el niño, la niña interna, todo esto,
Entonces, llega ahí ese lugar del maestro, el gurú, ¿sí? Y pues yo tengo ya internalizado eso, ¿sí? Ah, claro, y naturalizado, sí, me está hablando, debe ser por mi bien. De niños, acuérdense cuando nos dan cuando a los que nos dieron pelas y a los que no, no, que hoy el trauma tan tenaz que tiene la gente que los veo que ponen en las redes, lo que a mí me hizo una persona de bien y ponen una chancleta, una correa, no sé qué, y yo les estoy diciendo, dense un espacio terapéutico. Uno de los síntomas del trauma es que romantizo la violencia, los instrumentos con que ejercieron la violencia y los sujetos que ejercieron violencia conmigo. ¿Listo? Ahí para que Mejor lo tengan. dicho, al que le caiga el Ahí guante que lo para que lo chante. tengan clarito. Entonces, em, ahí es donde quiero que veamos también cómo tenemos es que empezar a replantearnos. Mira, en estos espacios, estos Mm, son los espacios importantes. Las amigas, los amigos se han convertido también en la familia elegida, que hoy está hablando mucho la gente de la familia que tocó, de la familia elegida. Y al final es que buscar lugares seguros donde yo no sea maltratado y maltratada. Entonces, como ya tenemos eso internalizado, nos toca escuchar el podcast de Dorita, ir o ir a espacios terapéuticos o leer sobre cómo identifico yo los lugares porque no los identificamos. mm, Tenemos que aceptar, no identificamos porque hemos crecido en una sociedad violenta y hostil donde ciertas personas tienen el derecho a ejercer violencia, mm. ¿sí? Entonces nos toca aquí prepararnos, charlarlo, analizarlo. Y en la otra que tú dices, Nancy, yo cómo pongo límites. Antes de poner límites, pues si no has identificado, no los vas a poner. Sí, claro. Sí, sí. ¿Sí? Entonces, Sí. por eso, mira, ese es el proceso. Pero después hay algo que a pesar de que yo haya naturalizado, el cuerpo es tan sabio, Dorita. Es Mm, tan sabio. Por eso ustedes todos escuchan ahora desde todos los espacios, conéctate con tu cuerpo y escucha tu cuerpo. Porque la naturalización y la normalización de la violencia y el adoctrinamiento de que la vida es así, hostil y mala, y el que es una porquería es el duro, que en eso ha resultado Colombia teniendo y pariendo hijos como Pablo Escobar. Entonces, lo que sucede es que no, la evidencia que nos ha demostrado que la mayoría de los casos el cuerpo no alcanza a ser dogmatizado, mm, la cabeza sí. mm. El cuerpo, por ejemplo, yo quiero que hagas un ejercicio de memoria y las personas que nos están escuchando, hagan un ejercicio de memoria de todas esas personas que como Dorita, como yo, después de un tiempo me estaban ir a violentar sí, cuando uno abre los ojos. Pero, ¿qué? ¿En dónde Todos me había todos los metido? que nos están escuchando, hagamos este ejercicio de memoria. Cuando nosotros estábamos ahí, excusábamos a la persona que nos estaba violentando por alguna u otra razón. Es mi gurú, fue mi maestro, o es mi papá, o es mi mamá, o es mi empleador, ¿sí? Puedo tener empleo gracias a él. Bueno, lo que sea, ustedes trataban era de decirse eso, pero el cuerpo se sintió raro. El cuerpo se sintió mal después de que escuchó lo que te dijeron o después de que pasó lo que hicieron, porque a veces lo que hay es, por ejemplo, jefes que golpean las cosas para intimidar, ¿sí? Em, y lo que sintió el cuerpo. Después es la mente la que empieza, no, pero es que él es mi gurú, o es mi empleador, o es mi papá, o es mi mamá, ¿sí? Entonces, para identificar, empiecen a escuchar su cuerpo. ¿Por qué? ¿Será que está exagerando? No sé qué. Si nos hemos dado cuenta, el que exageró, sí, la que se hace pajazos mentales a veces es la cabeza. Mm, Nosotros venimos por eso hoy la gente, después de tanto tiempo, está resultando en lugares espirituales donde se está conectando, ¿sí? Con su centro, con nuevos valores y con su cuerpo, mm, porque durante mucho tiempo el discurso, esta sociedad patriarcal la construyeron los hombres griegos también, ¿sí? La recta razón. Eso no le ponga atención a los sentimientos, no le ponga atención a yo no sé qué, no le ponga atención, es acá lo de la cabeza. Y lo que nos ha dado, sí, nos ha dicho la realidad
es lo contrario, que ahí hay una información supremamente importante que debemos tener en cuenta. Ah, que lo que sentimos no salimos corriendo a hacerlo, pero sí a hacer algo como locos, no, pero que sí nos trae una información importante. ¿Sabes algo? Y ¿Sí? ahí quiero hacer Mm, una acotación bien importante. Soy profesora de yoga, enseño yoga hace más o menos casi 9 años. Trabajo del ser, proceso espiritual, meditación. Y mi cuerpo, incluso todavía me hacía falta escuchar mi cuerpo, porque yo recibí un mensaje WhatsApp simple de este personaje y mi cuerpo sí reaccionaba. Mi una mente vez. decía, tengo que responderle, tengo que solucionar, y mi mente respondía de pronto a veces más amorosa, menos amorosa, con rabia, atacando, sin atacar, pero mi cuerpo se contraía, era como una ansiedad que yo sentía como que no era como cuando te escribe alguien que es desagradable para ti y dices, ay, qué pereza esta persona. Mm, No, no era esa pereza de sentirlo, era una sensación de que mi cuerpo automáticamente se alteraba, o sea, mi sistema nervioso se alteraba, o sea, era como que empezaba a latirme el corazón más rápido por un simple mensaje, que no sabía sí. qué decía, porque el mensaje podía decir buenos días, o podría traer claramente una solicitud larga, de las que se acostumbraban normalmente, de X, Y, Z, pero ya era como un rechazo. Y aún con mi cuerpo, teniendo ese conocimiento, por eso es importante, y por eso al principio del podcast, de ese episodio, decía que esto, cuando uno se siente abusado o maltratado, eso no distingue clase social, de nivel socioeconómico, de escolaridad, de nada, porque incluso conociendo mi cuerpo, trabajando mi cuerpo, yo ya dentro de mi cabeza trataba de darle explicación a lo que mi cuerpo naturalmente ya estaba rechazando. Pero mi cabeza quería no, pero pues es que, ¿cómo Sí. no va a responder Y si es que no mira era una todo por mí? cosa que es escuchar el cuerpo, pero entendiendo evolutivamente por qué él responde así. Ujú, ¿Sí? Porque tú puedes, por ejemplo, la gente antes lo que trataba era de no escucharlo, ¿sí? Porque mm, ¿qué le habían dicho? Que eso deben ser las emociones y eso, emociones debilidad y eso no le haga caso a eso, ¿sí? Entonces, si es que no es solo escuchar, sino desde qué lugar voy a escuchar mi cuerpo. Entonces, yo los invito y las invito es a que tengan en cuenta que el cuerpo lo que tiene es un sistema evolutivo de alarmas, tanto de alarmas como de unos mensajes. Les doy un ejemplo. Cuando a ustedes algo les da mucha felicidad, lo que quiere decirte el cuerpo es, ay, manténme más cerquita de eso. Eso me gustó, ¿sí? mm. Por eso tenemos que tener un poquito de cuidado los seres humanos de cómo nos relacionamos con lo que nos gusta, pero ya también les puedo explicar un poco, porque eso también tiene que ver con el vínculo traumático, porque quedamos esclavizados en esos lugares de abuso, pero creo que hablando todos estos aspectos, ya nos estamos haciendo una idea mucho más clara de qué se trata, que no es un discurso, sino son unas vivencias con unos aspectos muy específicos. Entonces, eso que usted empieza a sentir cuando estamos al frente de una situación es nuestro sistema emocional que nos tiene parados acá 200.000 años, porque las emociones, ¿qué son? Las emociones son un mecanismo que construyó la naturaleza en nuestra especie para que cuando pasara algo reaccionáramos rápido, ¿sí? Mm. Para salvarnos, para que identificáramos qué nos va a matar, nos hace daño, qué nos hace, ¿sí? Y como nos dijeron que la cabeza, que eso desconéctese de eso, entonces miren cómo es la cabeza. Entonces el cuerpo te está diciendo, este señor me aterra, este señor me golpea, ya no me aguanto este señor, yo escucho la llave que va a llegar y eso ya me da de todo, pero después la persona, pero es que él tiene un hijito conmigo, ¿será que me quedo con él o será que no? Y nos habían dicho que era lo contrario, ¿sí? Y es por eso hoy estamos diciendo, venga, esto no era así. Y la gente lo que estaba haciendo era hablar pura paja y esconderle a todo el mundo las emociones porque todos tenemos que ser competitivos, speakers muy corporativos, con unos discursos, haz tu speech, ¿sí? Y toda esta parafernalia de este sistema capitalista, pero al final, ahora a quienes le tienen los mejores coach, a los managers de las multinacionales. Mm.
Eso es para que vean cómo le echan un discurso a unas personas y a otras, lo que tiene evidencia científica se la ponen al día. Mm, mm, Eso es privilegio también. mm, ¿Sí? Como a mí me manipulan con la información que no tengo, mm, pero a los que sí tienen y tienen allá, allá sí les ofrecen. Hoy se vende mucho eso, ¿sí? mm, Todo el tema de manejo emocional, manejo de equipos, pero desde las ciencias del comportamiento para los managers y los mm. directores en las multinacionales. Entonces, pero a nosotros nos dijeron que no, que tranquilo. ¿Para qué? Para que lo exploten a usted, no se dé cuenta y usted crea que la culpa es suya, además. Claro, porque es que usted es muy bravo. ¿Sí? Es que usted está exagerando. Entonces, escuchar Obviamente. mucho al cuerpo, pero hoy ya lean un poquito más del sistema de las emociones, sobre todo mírenlo desde esos lugares evolutivos, ¿sí? Lo lindo de los espacios espirituales es que lo que le pasa es que le ponen una estética muy linda a esto evolutivo Mm, y mm, está bien, ¿sí? Eso hace que también hagamos el mundo más bonito, menos hostil. mm. Y por eso los encuentros, me encantan esos encuentros, porque pues yo estoy más desde ese lugar, ¿sí? Hoy estoy tratando de manejarlo un poquito con una estética diferente que le está resonando más bonito a la gente, pero la mayoría de mis espacios son como hablar vínculo traumático, el sistema de las emociones, y a veces pues el lugar espiritual lo que hace es que maneja al final también ciertas cosas de la misma manera, solo que la pone en un discurso más estético, que suena más bonito, más amigable, ¿sí? Pero lo importante es que al final conozcamos qué es y escuchemos el cuerpo y su cuerpo le avisa y sé que los que empezaron a hacer su ejercicio de memoria dicen, uy, sí, mi cuerpo me estaba diciendo que había pasado algo raro. De hecho, uno se confunde mucho, ¿sí? Porque el cuerpo tiene una reacción así, ta, de una y uno no sabe, uno está tan confundido. ¿Por qué? Porque el cuerpo sí ha evolucionado, a él no se le embolata, no se le puede embolatar, pero la mente es, pero si él es mi gurú, él es mi maestro, él es mi papá o él. Entonces uno queda en un lugar súper extraño, con una mala sensación, pero uno no entiende realmente por qué se está sintiendo así. De hecho, hasta la mente después dice, no te deberías sentir así, Mm. porque él o ella o tal te da tú, y ya obviamente todo el tema del discurso mental enmascarado desde un sistema de subordinación hostil y para la explotación. Entonces, ojo con eso. Quiero de una vez, si tú me permites, Dorita, Claro. que aprovechemos para lo que habíamos hablado de el tema de la caída de los gurús y ciertos discursos espirituales. No sé si tú quieras de pronto también compartirnos algo desde ahí y pues una reflexión que yo también quisiera aportar desde ese lugar tan importante. Sí, hay algo que estabas diciendo ahora rato, que es bien lindo también, porque sí, a ver, el dolor, las situaciones oscuras o las noches oscuras del alma son espacios donde sí nos dan nos dan como, yo sí creo que nos dan como una catapulta para uno poder alumbrar e iluminar mucho más camino de su vida. Pero también está ese espacio donde empiezo solamente a buscar espacios traumáticos y espacios dolorosos para supuestamente aprender. Y entonces también es cuando repito violencias y es cuando repito abusos. Entonces es cuando yo ya sé, estuve en un espacio doloroso, pero lo repito o busco algo similar o no logro de alguna manera superarlo, porque hemos ¿cómo se puede decir? Como romantizado Romantizado el también amor, el dolor el dolor. y hemos romantizado tanto la noche oscura del alma y, por ejemplo, que me causa gracia porque yo estoy como, para mí ha sido muy importante escribir, como escribir en un diario, el journaling para mí ha sido muy importante para poder identificar. Hoy justo estaba leyendo una parte de un libro que me regalaron de cumpleaños de Brené Brown y ella habla del escribir, pero de escribir como básicamente, técnicamente ella lo menciona como algo de mierda, o sea, escribir toda la mierda que no se le ocurra frente a cualquier situación que uno tenga, precisamente para poder como darle lugar a esas emociones que uno tiene que no tengo por qué invalidar, porque esto sí me ha pasado y me pasó durante mucho tiempo y es como estoy en este espacio tan perfecto, tan lindo, donde cantan los pajaritos todas las mañanas, donde tengo una conexión emocional todos los días con Dios y entonces yo no puedo enojarme, yo no puedo gritar, yo no puedo decir que tengo una molestia, yo no puedo tener ira, porque entonces claramente todos los ojos del mundo están más puestos en ti porque aparentemente eres una persona espiritual, pero te enojas. Entonces, para mí sí ha sido un descubrimiento y es como que no, es que las personas
nos enojamos. Los humanos nos enojamos y los humanos estamos tratando de usar esa noche oscura del alma para realmente pasar a través y como que pasar a otro nivel en mi vida también emocional y espiritual, no seguir cayendo. Entonces mi pregunta para como entrar como en el contexto es, ¿cómo no o cómo dejo de romantizar esas noches oscuras del alma? Que si bien es cierto, desde mi experiencia me han ayudado a hacer ese proceso de autoconocimiento, como que revolcarme mi propia mierda ha sido muy lindo y muy satisfactorio, pero siento que no me he graduado todavía, pero siento que en este momento tengo una visión mucho más amplia de decir, no, es que eso parece muy bonito, pero no, mi amor, muchísimas gracias. O sea, como que ya en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, siguiente, porque sí quiero ir a otro nivel. ¿Cómo dejo de romantizar Mm. el victimario? Porque me ha hecho daño en muchas veces en situaciones de abuso. ¿Cómo dejo de romantizar estas noches oscuras del alma? ¿Cómo dejo de romantizar el dolor y entender que sí estoy haciendo como ese proceso de, es que a mí ese crecimiento emocional, palabra no me gusta mucho, pero vamos a usarla, como ese crecimiento Mm. emocional y espiritual y psicológico? ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, primero partir de algo. Nosotros los seres humanos eh, nos ayudamos con mecanismos de defensa para poder seguir adelante. Nosotros tenemos una, como todas las, ustedes ven como los animales, la naturaleza, así, trata y lucha porque la vida siga adelante. Ujú. Nosotros somos parte de la naturaleza, ¿sí? Por eso estamos volviendo también a la conexión con ellos, a decir, venga, que somos la especie que se volvió loca y se despegó de las leyes de la naturaleza. Em, ¿A qué voy con esto? Que nosotros y nosotras tenemos un mecanismo para poder seguir adelante, ¿sí? Y es uno, y nos ayuda, o sea, es que sirve, es un mecanismo del cerebro, ¿sí? Que es la gente cree que los mecanismos de defensa todo es un negativo y, no, y es que estás enmascarando, no, 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 hay mecanismos que son de protección, que funcionan, que evolutivamente han funcionado y el cerebro lo va a seguir haciendo, así a usted no le parezca, ¿sí? Y es que después de que se separa del evento duro, no uno desdibuja un poco lo traumático, primero, que eso. Entonces trata de decir, no, no fue tan horrible, Mm. ¿sí? Porque si no, no seguimos adelante, ¿sí? O sea, si yo todo el tiempo, imagínate, estoy con el dolor, imagínate tú, Dorita, unos años después y tú con el dolor que sentiste en ese momento, ¿tú te imaginas eso? No. Con imágenes, las imágenes ahí todo el tiempo, no estarías acá. Mm. Entonces hay un mecanismo que hace eso, desdibuja tanto lo emocional, ¿sí? Como, em, como qué tan doloroso fue, qué tan grave fue, ¿sí? Eso por un lado. Dos, las neurociencias ya, o sea, es importante que todo el mundo aprenda que el cerebro que más aprende es el cerebro alegre, que nos queramos decir esto para salir adelante. Sí, es lo que se llama el pajazo mental, pero funciona, funciona, ¿sí? Mm. El cerebro que más aprende es el cerebro alegre, o sea, hay evidencia, es decir, trabajar con niños alegres, trabajar con niños que están pasando cosas duras, trabajar, y de hecho, lo mismo que pasa con el yoga, para que la gente sepa, cuando se practica el yoga, empiezan a generarse más rutas, ¿sí? De las neuronas, más redes. Entonces, por ejemplo, uno tiene que siempre una red donde va la información, una red neuronal del trauma. Entonces está la red del dolor. Casi siempre la información pasa por esa red del dolor. El yoga, algo que hace es que empieza a activar otras redes, Mm. ¿sí? Para que no sea del dolor. Es una cosa súper linda, que es la gente cree que la ciencia es una cosa horrible, que nos va a venir a dañar la vida. Es una cosa súper linda, súper bonita también. Entonces, nos hemos dicho eso, pero es importante también abrazarnos y entender por qué nos hemos dicho eso y por qué hemos construido ese discurso, que es un discurso que ha construido nuestra especie. El discurso de debe ser que me ayuda, eso fue lo mejor para mí. em, y realmente creo que
al final la transformación es lo importante, ¿sí? Mm, No el discurso que tú te echas, porque hay gente que nunca se va a transformar. Esa es la otra evidencia que hay. Si fuera el dolor el que me transforma, todas las personas que sintieran dolor se transformaban. mm, No todas las personas se transforman con el dolor. Hay personas que toman la decisión, es tan intenso el dolor que toman la decisión de quitarse la vida porque dicen, no, si mi vida de aquí para adelante va a ser con este nivel de dolor, no me interesa, gracias, hasta luego. mm, Es así de sencillo, la gente quiere acabar con su dolor, no con su vida, para que la gente lo sepa también, sí, que también ahí hay una cantidad de cosas. Entonces, asumirlo más desde ese lugar que yo te decía de ahorita, al contrario, eres esa berraquita que a pesar de eso, con todo y ese dolor, cogió eso y se transformó. No fue que eso te transformó a ti. ¿Sí ves la diferencia? sí. Dijiste, pues ya que ya sentimos el dolor, que yo siempre le digo a mis consultantes, vea, ya sintió dolor, pues saquémosle provecho por lo menos. Miremos a ver Monetiza, cómo le sacamos facturemos. provecho porque lo que quiero decirle a las personas es que uno inconscientemente cuando te manejamos y manejamos, porque un discurso no es una cosa cualquiera, no es algo que decimos y ya, es algo que se va internalizando. Por eso se llama discurso y discurso social. No lo dicen y no lo dicen y no lo dicen, el dolor es tu maestro. Y entonces me acuerdo que una vez alguien, yo hice testimonio del papá de mis hijos, yo fui adolescente, metí las patas, como dicen las abuelas, y yo trabajo en esto del abuso porque fui con muchos abusos y papá pues no me saca de esa relación. Yo estaría en las estadísticas de feminicidio. Y me decían, pero mira, el papá de tus hijos fue tu maestro. Ay, hijo, ¿qué me has dicho? No. Yo dije, fue tu maestro, si tú no hubieras vivido todo eso. Y yo le decía, no, sabes, mira los hijos que tienes, ¿sabes? Le dije, no fue por él, fue porque tuve dos abuelas, una red de mujeres de cuidado que me cuidaron a mí, que me apoyaron a mí, donde yo estuviera allá en el Chocó, vuelta a mierda, sin nadie, esta no era la historia. Mm, Y no fue gracias al sujeto, sino al amor que me protegió y que me ayudó a sacar adelante mis dos hijos, por una mocosa sacando adelante unos niños, dos niños. literal. Mm, Entonces, ¿sí ves? mm, Ahí es donde podemos mirarlo y no quiere decir que no te estás transformando, no quieres decir, pero no decir que es que el abusador es tu maestro, que el dolor menos mal vino y me hizo evolucionar. No, es que mm, ya nos tocó Dorita, mm. ¿sí? Por Sí. eso, ¿qué es lo que intentas tú hoy? Construir tu comunidad amorosa, ¿sí? Y la gente realmente donde se sana y transforma es en tu comunidad amorosa y en mi espacio terapéutico, no con el sujeto que los maltrató y los volvió una mierda, pues que aquí me llegan vueltos mierda. Y Sí. aquí les brindamos es un espacio y la gente hace unos procesos súper lindos, pero al final es el amor el que sana, no el tipo, la violencia, la hostilidad y el abuso. Y esa es Wow. la romantización. Y por eso ahí también tenemos que hacernos cargo los que nos replanteamos, porque yo también tuve ese discurso, ahorita eso sí, digámoslo, yo acá tengo que hablarlo con honestidad, porque estas son cosas que nos estamos replanteando ahorita y sobre todo con el tema de la caída de los gurús, Mm, ¿sí? Entonces, eh, replantearnos es mejor sobre, porque el manejar ese discurso, entonces todo el mundo naturaliza, ¿no? Por un lado, entonces, ciertas cosas culturales, es su papá. mm, Vea que es su empleador, de más bien gracias que le dieron empleo. Ay, es su tío, familia es familia, que deje callado si la usaron, ¿sí? O sea, mm, porque en este país pasan una cantidad de cosas que después tomamos el tema porque estamos hablando del abuso y es algo que tenemos que empezar a repensarnos, a trabajar desde todos los lugares, un granito de arena que podamos colocar en algún lado, es importante que lo trabajemos. Entonces, por ese lado, por ejemplo, que les estoy diciendo, es su papá, es su mamá, es el empleador que vea que dale gracias más bien que le dieron empleo, a ti, vea que su maestro, su gurú, si no fuera por él. En el otro lugar, es que, mi amor, ese es el marido, así es la vida, mm. los hombres son así. Entonces todo el mundo con un discurso y nosotros completando el descaro diciendo, el dolor es tu maestro. Entonces, Mm, ojo, mm, ojo, ojo, porque si de verdad tú lo notas, no fue la revolcada,
sino dónde llegaste revolcada y qué te recibió. mm, A veces mm, me recibes un libro, a veces un podcast. Hoy mucha gente lee podcast y porque de pronto por sus condiciones, por el país donde está, no puede, La pero de familia y algún los lado amigos, busca. Nancy. A veces es una hermana, a veces es yoga, a veces es la terapia, ¿sí? Mm, Pero es en ese círculo de protección seguro y de amor donde la gente se transforma. sí, es como lo que te levantó y no lo que te hizo caer, Claro, no lo lo que te que te hace. derrumbó. Sí, Claro, lo que que genera realmente el cambio y cambia. la transformación es lo que, porque no, si no hubiera necesidad de habernos transformado, nos hubiéramos quedado pues tranquilos, si no pasó nada, pues seguimos aprendiendo más bien de los lugares bacanos que también hemos aprendido. Por ejemplo, no me digas que donde tú más has aprendido es todos estos años ya profundizando y profundizando y conectándote más contigo, ¿sí? Mm, Que esos 3 años. Lo que pasa es que porque a veces que tú me decías, Nancy, porque a veces uno como que observa más o tiene más presente el dolor, pues precisamente por la experiencia que producen las emociones desagradables, ¿sí? Por supervivencia, que a veces la gente dice, no, tienes que estar más pendiente de lo que te da felicidad. No, eso no pasa porque la supervivencia es de que tú pongas foco en eso que te puede hacer daño porque puedes acabar contigo o eso puede acabar contigo. Por eso cuando tú, pum, te llegó la notificación y veías el nombre y tu cuerpo de una vez, porque tu cuerpo sí se acordaba que ese sujeto iba a acabar contigo. ¿Sí? Dios mío, O sea, sí. lo vio y tu cuerpo lo sintió, porque es que además regañamos el cuerpo, ¿no? Ay, pero yo, ¿por qué me siento así? ¿Por qué me está esta tembladera? Ay, porque el cuerpo antes lo ayudó a uno, lo salvó a uno, de Lo que a mató. veces saliera uno corriendo, de que de pronto asustado uno llegara a la casa y un hermano me haya visto y me dijo, ¿usted qué le pasa? Mm, ¿Sí? Si yo hubiera llegado como si nada, nadie se hubiera enterado de nada. mm, A mm. mí por lo menos me pasó así. El cuerpo mío fue el que avisó. Me dijo, ¿usted qué le está pasando? Y está en un episodio de pánico que ustedes no se imaginan. Pero yo allá calladas, mi marido metí las patas. ¿Sí? O sea, Mm. no, tenaz. Estaba en un lugar, siendo una niña, una mocosa también que no tenía pues ya la experiencia de muchas cosas. Entonces, ahí es donde quiero que revisemos un poco y ustedes, los que me escuchan, las que me escuchan, ustedes son los berracos, las berracas, los guerreros y las guerreras que salieron adelante a pesar del abuso, a pesar del dolor, a pesar de eso. Eso es lo que son. Mm. Y acuérdense que los cobijó, porque también eso yo salí solo. Ay, ay, no, eso era uno muy conchudo. ¿Qué tal yo? Sí, yo salí adelante con mis hijos, fui una berraca. Sí, pues claro, por el ego y digo eso. Obvio. No, una red de cuidados me acogieron a mí y a mis hijos, porque ahí todo el mundo dice, yo tengo unos hijos increíbles, la verdad, no, no soy la mamá de que todos sus hijos son increíbles, no, mis hijos son increíbles, o sea, literal, todo el mundo los conoce y es como, marica Nancy, y esos hijos que tienes vos, y yo sí, y es una red de cuidados y una red de cuidados que fueron sobre todo de mujeres. Wow. Entonces también es importante decir dónde se dio eso bonito, dónde se dio lo bonito. ¿Sí? Yo sigo con ese sujeto, mis hijos hubieran podido terminar siendo drogadictos, teniendo unos trastornos tenaces, ¿sí? No, lo que hizo, paró la violencia y nos protegió y nos sanó fue la red de cuidados. Que es a veces uno no la reconoce, ni la ve, ni es tan fácil aceptarla. Para mí fue una resignificación del amor, por ejemplo. De empezar a encontrar el amor y como que ve, la gente me quiere, mis amigos me quieren, mi familia me quiere. Sí. Y yo Y no otra tengo que cosa estar también esperando amor aquí, que porque, invito es ay, a replantearnos un poco cómo nos paramos frente al trauma, mm, ¿sí? Porque nosotros pues los colombianos no queremos, no se victimice, no, no se haga el traumado, la traumada, o sea, tenemos una cosa tan horrible de ser mm, hostiles con las personas que han pasado por lugares duros y es, la mayoría de los seres humanos hemos pasado por episodios traumáticos. ¿Qué es el trauma? El trauma no es que tú ya dejaste de ser o no, sino que dejó una marca imborrable en tu cuerpo. Mira lo que tú ves, en cualquier momento donde este sujeto vuelve y llama, vuelve y tu cuerpo sí, vuelve y se dispara porque tu cuerpo fue transversado por ello. Tu discurso.
En el momento en que tú puedas ver la llamada, contestar, te paralizas y de una vez enmudeces, ¿sí? Mm, Es cuerpo, palabra y la mente empieza a dudar de su propia cordura, ¿sí ves? mm, Sí, mm, de una vez. Entonces, más bien, eh, revisar este tema del trauma como, ay, miren, no lo miren como una cosa así ya como, ay, yo estoy traumado, estoy traumada, no, sino abrácense. mm, Hay que aprender a abrazarse, hay que aprender más bien, cuando trabajamos el niño y la niña interna, lo primero que le decimos es, cuando usted era niño que quería que lo gritaran, había un momento en que tú tenías era una frustración y querías ser abrazado, que te preguntaran qué te había afectado, mm, no que te dieran un cabezazo encima, además. mm, ¿Sí? Que esa es la forma a veces de educación colombiana, que por eso no somos uno de los países más violentos de la nada. Eso no nos cayó del cielo, ni de un palo, ni de mango. mm, mm. Entonces, eh, en eso, más bien, mirar lo de las redes de manejo del trauma y que les digo, miren, creo que también este discurso no solamente se construyó, este discurso de sí, que el abusador es tu maestro y el dolor es lo mejor que te puede pasar para transformarte y todo esto no solamente surge desde el lugar de lo que les digo, ese mecanismo que tiene nuestro cerebro y es dibujando lo que se fue. De hecho, nosotros los que vivimos la pandemia no tenemos ni idea del nivel del trauma. Ahora Mm. nos acordamos y ya, pues, ay, sí, eso fue como duro, pero cada vez nos parece que no fue tan duro. ¿Sí Sí, lo nota? sí, ¿Sí sí. lo nota? Ah, ok, ese es el mecanismo. Pero por otro lado, ¿sí? Viene el lugar de que una de las señales del trauma es romantizar el agresor, la dinámica, inclusive hasta los instrumentos con que se ejerció la violencia conmigo. Dios mío. Sí, Tengo, pero que la transformación no es una mentira. Ustedes se han transformado. mm, Y el tema es, pues ya que se vivió, pues saquémosle provecho. Eso mm, sí, en lugares amorosos. sí. Y hay algo que yo estoy aplicando últimamente en mi vida y es dejar la vergüenza. O sea, Sí, lo que que tú además, ¿no? piensas, lo que tú sientes y todo lo que está en tu cabeza es válido y es válido ponerlo afuera. Y sobre todo es válido ponerlo afuera porque la experiencia que tú viviste frente a cualquier situación es la única que puede generar real y sincera empatía con los demás. Eso se llama la monopolización de la rabia, ¿no? Mm, ¿Quiénes tienen derecho a la rabia y quién no? mm, El jefe tiene derecho a tirar cosas, a asustarnos golpeando esa puerta de la oficina, golpeando el escritorio. Em, ¿Quién tiene derecho? Tiene derecho también de pronto el señor a gritar, es que yo vengo de trabajar mucho y no sé qué. Si grita la mujer es una loca, obvio. si grita un empleado es que es un atrevido desagradecido. Entonces es para que veamos quiénes tienen derecho a sentir y quién no. Ya en nuestros temas, nuestros procesos ya de acompañamiento, yo qué puedo hacer con lo que siento, ¿sí? Mm, Entonces, ¿qué es la validación? Que tú puedas sacarlo. El problema no es la emoción, sino qué haces con ella, ¿sí? Porque hay gente que, ¿qué hace? Pues no sé, lo maltrató y lo maltrató y lo maltrató tanto el jefe que pues fue, cogió un arma y lo mató. Hay otras personas que que dicen, maltratan pues a no, otro. le voy a llevar es su proceso y lo voy a grabar mañana y le hago su proceso porque a mí la ley me protege, ¿sí? Mm, Entonces, es qué hago con la rabia, pero sí primero sacarla del cuerpo. Eso es lo primero, es escuchar el cuerpo, darme que él está así, es que él está así que se estalla por algo, entonces, ¿qué le puedo dar? ¿Sí? mm, Por ejemplo, cuando tú veías que de pronto escuchabas eso y te brincas tú algo hacías con tu cuerpo, mm, mm. ¿sí? Ahorita, y algo haces, cuando te exaltas, tú sabes que, ¡pum!, te vas de una vez a atender tu cuerpo, A ¿sí? respirar. Exactamente. Y a veces es que sacar del cuerpo no solamente respirar, sino, por ejemplo, en el tema de la ansiedad es muy bueno. Respirar, eso se llama el correlato fisiológico. Es la sensación, es porque yo puedo obviamente darme cuenta que hay una situación, pero el correlato fisiológico es todo lo que es la emoción en cuerpo. Mm, Entonces, por ejemplo, para la ansiedad no hay nada mejor que la respiración,
soltar cuerpo, respiración diafragmática, que es maravillosa. Si ya es la ansiedad, así que se me fue de 0 a 100, ¡pum! Meter bowl, agua con hielo, ¿cierto? Agua, hielo, esa agua y ¡pum! Metas a cabeza ahí. O sea, Yo todas creo que esas necesitaba era cositas que una hago. piscina de sumergición Para- completa. Pero para la rabia es diferente. Sirven más las estrategias de activación. Entonces, por ejemplo, soltar, pero ser consciente que estoy botando la rabia, ¿sí? Mm, No empezar a aumentarla, que es yo saltar, por ejemplo, hay gente que decía, no, y entonces yo hago, me compré una tula de box y entonces piensa que el jefe es la tula, entonces eso lo que hace es aumentar su rabia, ¿sí? claro. No, es más bien Wow, sí, pensar en la tula, es que estoy ayudándole a mi cuerpo a sacar la rabia, no que liberar. y es la misma tula, ¿sí ves? ¿Sabes? Hay Yo creo cosas que que parecen que son lo mismo, pero no son lo mismo. El lugar interno también desde el que se hacen las cosas es fundamental. ¿Mm? mm, Entonces, por ejemplo, para tener en cuenta eso, el llanto, lo más importante del llanto es acompañarme sin tratar de alimentarlo ni tratar de no llorar. Eso es lo peor que se puede hacer. Y en el llanto también es un lugar más de apertura, sobre todo apertura con manos hacia arriba, tratar de no apretar, porque hacer apertura es aceptar. Al final, la tristeza tiene que ver con algo que se fue y hay que tener aceptación de que se fue y dejar salir las lágrimas lo más natural posible, ¿no? Ay, sí, no puedo llorar. Eso no, ni tampoco, no voy a llorar. No, eso no, no. Entonces, también para que vayamos mirando, que ya que pues le hablamos a la gente del cuerpo y el cuerpo después dicen, pues sí, yo siento el cuerpo y ahora estas señoras me dijeron y ahora no me van a decir qué hago con el cuerpo cuando me doy cuenta que mi cuerpo me está hablando. Entonces, por eso ahí les dejo algunos tipsitos. si no fuera por llorar, yo creo que me hubiera muerto. Gracias a las lágrimas fueron, gracias a que mi cuerpo puede llorar con rabia y lágrimas se salen solitas, ya no necesitan ni fuerza Mm. ni dramatismo. Tengo Sí, 5 preguntas, Nancy, para cerrar, dale. para ir cerrando nuestra sesión que nos enviaron, eh, digamos que anónimamente. Pero bueno, la primera sí viene de mí y la quiero hacer es porque quiero que nos expliques de pronto cómo podemos identificar. Yo sé que no es fácilmente, pero sí cómo podríamos identificar las microviolencias que no son micro, pero que se ven así como, ay, tan tiernas aparentemente. ¿Cómo podemos identificar esas microviolencias en nuestras relaciones? Uno es más la dinámica donde te pueden ir manipulando, que eso es lo peor, ¿sí? Porque hay cositas donde la gente sí realmente nota, o sea, un grito y ya me di cuenta y ya tengo la herramienta como de, si sé que la gente que nos escuchó ya de una vez dice, ay, claro, yo por eso en cierto iba a estar más pendiente de su cuerpo. Pero realmente donde tenemos que estarnos dando cuenta es donde estamos romantizando como cosas y que hemos normalizado. Por ejemplo, hoy las mujeres es una cosa que uno dice de verdad, las mujeres se tienen que hacer conscientes, sí. Las mujeres no han normalizado que el que te griten está mal. Para las mujeres es muy normal que el novio las grite, que el marido las grite. Es muy normal, no lo ven como algo problemático. Entonces, lo primero es que nos digamos, sí, cuando la gente empieza a gritar, cuando las personas que golpean las cosas, cuando tienen actitudes, ¿sí? De intimidación. Esa es otra regla. Otra, cuando hay una burla, cuando se empiezan a burlar de ti, por ejemplo, el jefe que se burla, ese tipo de jefe es tenaz, siempre tiene esos rasgos narcisistas, ¿sí? Eh, la persona que te ridiculiza, la persona que te coge de chiste, ¿sí? Y lo que les digo, y que después hay una intermitencia, ¿sí? Porque hay jefes así. Tú, Dorita, que eres lo más lindo que le llegó a esta comunidad, ¿sí? Esa entrega tuya y te pone de ejemplo, ¿no? Miren, entréguense como Dorita, eso sí es convicción, eso sí es estar comprometido con su trabajo espiritual. Y después cuando estabas allá a solas como una hormiguita, te estaban explotando y tú de pronto decías algo, entonces para eso le pago,
¿sí? Entonces, ver esa intermitencia también es lo que nos ayuda a identificar, ya que me estás como diciendo unos tipsitos para que, sí, más o menos veamos, es más un tema de dinámicas, Se ¿m? me De eriza la piel. identificar la dinámica. Y que el cuerpo nos ayuda mucho. El cuerpo simplemente dice, se asusta, o sea, te da como un cimbronazo, te golpea para que mires. Y entonces ahí uno ya, ay, sí, el podcast, el libro, Mm, ¿sí? Lo que me dijeron en la terapia. Ay, claro, la dinámica, evalúa la dinámica, cómo me estoy sintiendo y qué es lo que están ejerciendo conmigo. Burla, te cogieron de chiste, te desvalorizan, ¿sí? Te tratan un día como lo máximo y al otro día como la mierda. Todas esas oscilaciones son fundamentales frente al abuso del poder, mm, porque el abusador lo que genera es un contexto relacional que es el que hace que vaya envolviendo a la persona, configurando el vínculo traumático. El vínculo traumático es que hay tanta duda, yo le debo algo, o porque la cultura me lo dijo, o porque yo estoy convencida, o porque tuve una experiencia, o por lo que sea, whatever, ya hablamos, eh, que me hace que yo de pronto siento que mi supervivencia en algún aspecto depende de mi abusador. El vínculo traumático es la raíz del abuso sistemático, de que la víctima se queda en el abuso sistemático y es la raíz del síndrome de Estocolmo. ¿Por qué? Porque mi secuestrador, ¿cómo no lo voy a querer? ¿Cómo no voy a tratar de relacionarme con él si él cada día que me deja vivir me está haciendo un favor gigante y es dejarme vivir, no me mató? mm, Yo te amo, secuestrador, no me mataste. Y si son 150 días donde yo dije no me mató, pues yo resulto amándolo, la verdad. Ahora sí la gente puede entender qué es el vínculo traumático, porque nosotros ahora sí quiero que todos nos demos cuenta que debemos entender nuestra existencia también desde un lugar evolutivo. mm, Nuestro ser, nuestro cuerpo hace todo lo posible por salir adelante. mm, Así sea enamorarme de mi secuestrador, porque él no me mató y si no me mató, la vida continuó. Si me mm. mató, ya no continuó. Y Wow. por eso el tema del vínculo traumático hay que empezar a entenderlo y por eso que las personas con rasgos narcisistas, trastorno de personalidad narcisista, son unos haces construyendo la red alrededor para generar vínculo traumático. Entonces, por eso la gente es como no me di cuenta en qué momento me atrapó, o sea, cuando yo ya estaba ya hasta el cuello, o sea, ya no podía ni moverme, porque ellos lo van colocando y después empiezan a apretar, apretar. Y cuando tú ya te vas a mover, ya te tienen así, cual anaconda, completamente rodeados, y por eso es tan importante que no nos dejemos nunca solos ni solas, Mm, ¿m? Que siempre estemos cuidándonos mm, entre todos y entre todas. ¿Qué es el amor? El amor no sino los vínculos, el vínculo de hermanas, madre, hija, mis amigas, mis amigos, mi pareja. Debemos llegar a que todos concibamos el vínculo como un sistema de cuidados mutuos. mm, Tenemos que volver a la comunidad, tenemos que volver a la conexión. Al sistema capitalista es al que le interesa que usted diga, salga solo, usted puede solo. Lo mm. importante es usted. Hágase con los leones, los número uno, los yo no sé qué, porque ya hay también evidencia, entre uno menos red de afecto tiene, más necesidad de compra le da, Mm, claro. ¿sí? Y Porque más te la refugias en tu recompensa más abusador. linda, la recompensa más linda que siente el ser humano es el apoyo, cuidado, compañía, validación, reconocimiento. Mm, Esas son las 5 necesidades básicas del ser humano y eso lo brinda la comunidad y todo el mundo lo anda buscando en el BMW, en el carro, en el trago, en la fiesta, en el rooftop, sí, y al final, por eso, hoy las personas que han tenido unas crisis existenciales que son millonarios, vienen y nos dicen, el dinero no es la respuesta.
No. pero nosotros no nos la creemos porque no hemos sido millonarios, pero ellos son los que nos dicen que por favor, que yo le estoy diciendo que yo sí fui millonario y allá no estaba la respuesta, ¿sí? Sí, Entonces hay que volver a la comunidad. ¿Y comunidad qué es? A veces hay que abandonar la familia. mm, Ahorita, este es un tema muy duro en el abuso y menos mal, ahorita me acordé, eh, a veces reconocer que quienes deberían cuidarnos son los que nos abusan es muy duro. Les cuento experiencias muy tremendas y de hecho, ahorita dos de mis consultantes regresaron completamente eh, mm, tristes, ansiosos, porque los sentaron con sus abusadores en la cena de Navidad. Porque familia es familia. Entonces, ojo con esas cosas. A veces hay que podar el árbol genealógico. Qué bueno que tenemos es la opción de construir familia elegida, ¿sí? sí. Entonces, es duro, pero no estamos condenados a eso y replanteemos eso. Familia es familia, eso lo único que hace es estar uno ayudando a naturalizar las violencias y que los abusadores sigan como si nada. mm, No sienten a la gente en sus familias, si hay que cortar el árbol genealógico, se corta, mm, ¿sí? Que es, a eso también eso suena el abuso y el ujú. maltrato de ahorita. Suena a que dejamos que ganen los abusadores. Pregunta, ¿qué patrones de comportamiento propio nos llevan a ser víctimas de abuso? No, ahí me parece súper interesante que ahorita hay más investigación sobre el tema de los narcisistas. Entonces la gente creía es que el narcisista te agarra porque tú eres débil. Mm, Y entonces la gente dice, debe ser algo que está mal en mí. ¿Sí ven esos discursos a lo que llevan? ¿Sí ven? sí. Y hoy, ya en los estudios del comportamiento, porque desafortunadamente todo este discursos capitalistas y no sé qué, son caldo de cultivo para que se construyan más personalidades narcisistas. Ese es el problema y por eso están abundando y por eso ustedes están escuchando que nosotros hablamos tanto de eso. Y ya en las últimas investigaciones, que estos son años trabajando con gente y con mucha gente, no con 3 personas, Mm, y en todas las latitudes, y nos encontramos los unos de una latitud con los, ay, ustedes también los de Japón encontraron lo mismo. ¿Sí? wow. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Eh, el narcisista es una persona, uno, o que se dieron varios asuntos, uno no fue visto, ¿sí? Una persona que no fue vista por figuras, o sea, fue gente que no es vista por sus figuras, que necesitan el reconocimiento, lo importante que es, o fue abandonada, o tuvo demasiada carencia, o fue muy explotada. eh, y hay algunas de esas personas, no es todas las personas que les pasa esto, ¿no? Que se vuelven narcisistas, es algunas de estas personas. Y después lo que hacen es que generan que todas sus relaciones sean relaciones donde sacan provecho de algo, ¿sí? No se relacionan por el cariñito, no, algo tienen que sacar de provecho de ahí, ¿vale? Entonces, antes se creía, y yo debo ser que tengo algo y entonces soy débil, entonces por eso viene una persona y abusa de mí. No, el narcisista, de acuerdo a la carencia que cree que tiene y que envidia, de eso quiere. Entonces, por ejemplo, Dorita es una persona espiritual y entonces un narcisista cerca que le echa el ojo y vive con ese dolor profundo de no poderse conectar con él ni con la gente, de sentirse aislado, porque el narcisista vive con una rabia tremenda, ¿no? No crean que es que el narcisista está así, eso es lo que ven, pero eso no es, vive mal, vive en la mierda, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Entonces, por ejemplo, envidia eso te ve y envidia, ¿sí? Tu conexión con eso.
trata de estar contigo y absorberla, pero al final te la quita, te la quieres quitar. Entonces te vuelve mierda Mm. para que tú cada vez te conectes menos con eso, ¿ok? Hay una persona que dice, ay, qué tan linda, mira, todo el mundo la ama. Y de pronto el narcisista nadie lo quiso, o cree él que nadie lo quiso, ¿no? Una cosa también es que la gente cree cosas por las heridas de la infancia. Entonces cree que, y pácata que va donde la persona que es querida, social, ¿sí? Entonces uno depende tanto de nosotros, sino Mm. depende de las carencias del narcisista. Pero ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Sí? Yo creo que ya con esto se están dando cuenta, es que el que está mal, lo que está mal y lo que debemos sancionar, las familias, las personas, las comunidades, la sociedad, el gobierno y las instituciones, es a la gente que se porta mal, que es violenta, que es hostil. Mm. Ahí hay que haber una sanción. Hay que mirar qué hay detrás de eso. ¿Sí? Eh, pero nosotros, pues como los narcisistas están acá, nosotros, ¿qué podemos hacer? Podemos identificar lo que hablamos hoy. ¿Sí? Me está enrollando, ay, un día me trata con mucho amor y después como que me lo quita, se está burlando de mí, un día me dice que soy lo más maravilloso y después hace chistes y me pone en ridículo. Ah, ya, entonces ya tienen, ¿sí ven? Ya tienen. El narcisista casi siempre viene al comienzo, el narcisista y el abusador, por ejemplo, el abusador típico que ejerce violencias basadas en el género, son personas que tienen comportamientos exagerados para entregar cosas. No, es que Nancy, no te imaginas las rosas, los ramos que le mandaba ese hombre a mi hermano. Y aún me cuenta, ay, no, ustedes no se imaginan. Y me llega, por ejemplo, les cuento algo, ¿sí? Del sujeto que ya saben quién es el sujeto. Y en un cumpleaños mío, mi primer cumpleaños que pasé con él, cada hora empezó a llegar un ramo de flores. Y mi mamá fue la primera que dijo, esta mierda no me gusta. Bueno, ya no decía mierda, yo soy la groserota. Decía, esto no me gusta nada. Y yo, Mm. ay, soy una adolescente, criada en el amor romántico, pensando que lo importante es un príncipe azul, cosa que pues ya menos mal me recuperé de eso, junto a mujeres, junto al feminismo, junto a círculos amorosos de mujeres que me acogieron y me enseñaron cosas y que despertara y me sanara de la adicción al amor. Y para mí era lo máximo, pues Dorita, Oh. yo en tremenda adicción, imagínense, cada hora llegaba un ramo de flores. Entonces, ojo, también esas expresiones súper salidas ahí, exageradas, necesitamos que cositas normales, tranquilitas. Sí, no necesitamos ese tipo de, y ellos son muy de eso, por eso ellos son tan seductores. ¿M? Y les gusta hacer el show y casi siempre son muy buenos oradores también. ¿M? Entonces, ojo con esas cositas, tengan en cuenta, no es solamente lo uno, ¿no? Que ustedes, sino que hayan varios de estos elementos, porque mañana de pronto ustedes tienen un amigazo o un pretendiente o una pretendiente que tiene, sí, que es con una oratoria increíble y entonces usted, ay, puede ser narcisista porque escuché en el podcast de Dorita y no, es que haya, que se unan varios de estos aspectos. Yo creo que la segunda pregunta, esa siguiente pregunta, perdón, podría complementar un poco, pero si crees que ya la respondiste con explicándonos el comportamiento del narcisista, pues todo bien. Pero nos preguntan, ¿por qué razones una persona recurre al abuso como una forma de relacionarse? ¿De dónde nace? Hay distintos y hay que complementar. Entonces, toda la gente que ejerce abuso no es una persona con trastorno narcisista, ¿sí? Ok. Eh, por ejemplo, vamos de lo más álgido a lo más, ¿sí? A otros asuntos. Entonces, el más álgido, el psicópata. ¿Por Mm. qué hace eso? Son personas eh, que nacen, ¿sí? Con una estructura cerebral que está dañada. O sea, ya nació mal ese cerebro. Esos son unos. Otros que se da la psicopatía es que al parecer hay poquitas neuronas espejo, que es la que me hace empatizar contigo, que si tú lloras, yo digo, uy, ¿por qué estás llorando? ¿Sí? Em, y también hay un evento traumático.
o sistemático. Entonces, por ejemplo, tenemos ustedes saben que el psicópata de la historia más grande ha sido, desafortunadamente, lo dio Colombia, y fue Garavito. Mm. O sea, nadie le ha ganado a él, es una cosa espantosa. Y él fue abusado sistemáticamente cuando ni. Casi siempre hay una cuestión también donde hay mucha relación con el tema de la sexualidad, hay un goce con el tema del abuso, la sexualidad en medio del abuso. Siempre hay un componente con la sexualidad. Después viene eh, todo lo que es el abuso de personas socializadas en sociedades machistas. ¿Por qué se los digo así? Porque los peritos, ¿sí? Los peritos de medicina legal, ellos sí que son psiquiatras, que son psicólogos criminalísticos, ellos tienen que hacer los perfiles cuando ellos hacen el informe, que a final de año se llama el informe forensis, que cada país tiene que tener su informe, decir, sí, cuántas personas asesinaron, por qué las asesinaron, cuántos niños abusaron, por qué los abusaron, quién los abusó, de qué maneras. ¿M? Entonces, entonces ellos, por ejemplo, hacen la evaluación, no es una persona que tiene trastornos, no es una persona narcisista, no padece una psicopatía, pero es un hombre socializado en el machismo. Y Mm. ahí es donde nos han enseñado a que pues a la mujer se le puede maltratar, a tratar la mujer como una propiedad, a castigar la mujer si quiso rehacer su vida. Por eso casi siempre quienes matan a las mujeres son sus parejas o sus exparejas. Y no es uno, son demasiados. Mm. Por eso es que estamos hablando tanto del machismo, trabajar con las violencias basadas en género, porque las mujeres sobre todo las están matando sus parejas y sus exparejas. Pues no Entonces, tenemos acá en el Valle del exactamente, ese es Cauca otro una lugar. muy Hay conocida otro también. que es más del sistema, ¿sí? Del sistema capitalista y sus narrativas. Entonces, casi siempre el que está más arriba con mayor dinero tiene la posibilidad de abusar, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el patrón, porque, pues, como decían los abuelos, porque los abuelos decían, el que tiene plata marranea, ¿sí? A eso se referían. Entre usted más plata tiene, usted pues más puede joder y menos le va a pasar. Mm. Cuando dicen la justicia es para los de Ruana, es porque aquí, ¿quiénes hacen las normas? Pues hacen las normas abogados que contratan los alpones que tienen mucho poder en este país. Mm. Por ejemplo, ustedes no se imaginan qué es la ley tan pobre que tenemos contra las estafas. O sea, acá ser estafador y usted puede seguir como si nada. ¿Por Sí. qué? Pues porque los zampones son los que, hay muchos, no van a decir que todos, porque no es verdad. Hay mucha gente también que trabaja de manera muy, muy honesta, pero pues la mayoría son todo este tema de que se consiguen su abogado, hacen todo lo de la maquinaria política, lo ponen allá y pues lo ponen allá para hacer las normas que me convienen a mí, ¿no? Mm. Entonces, también hay ese lugar que cuando me dicen, ¿por qué una persona es así? Entonces vean que hay unos de caldo de cultivo, otras porque se nace ya con unas estructuras que no están bien, están dañaditas, y otras por las formas de socialización. Ok. Y la última pregunta que tenemos, que esta para mí es un sueño. ¿Cómo visibilizar a la persona que me abusó psicológicamente para alertar a otras posibles víctimas? Bueno, este es un tema delicado, Ujú. em, porque ante todo nosotros protegemos la víctima. O sea, estos son unos sujetos que no les importa irse a la cárcel, no les importa, o sea, lo importante es matarla, después se matan fácil ellos, pero lo importante Mm. era matarla. Imagínense el nivel de machismo tan berraco, ¿sí? No me importa si me tengo que matar, pero lo importante es matarla a ella, ¿sí? Mm. Entonces Espérame, a veces Nancy, se pone, te interrumpo porque la pregunta es más larga. Entonces, dale, va, ¿cómo visibilizar a la persona que me abusó psicológicamente para alertar a otras posibles víctimas? Pero, que esto me parece bien interesante, también para que quizás, aunque es poco probable, el agresor se reconozca en el daño y empiece a hacer un trabajo de recuperación sin que yo sea revictimizada. Esto está complejo. no. Quedémonos con la primera parte. Son dos Está bien, cosas bien diferentes. interesante. Uno,
Profundizar. Hoy se pueden hacer denuncias de casos con grupos feministas, por ejemplo, Volcánicas. Volcánicas son Mm. periodistas. Ahorita está todo el tema de Holman Morris, porque es que con Holman tenemos el gran problema de que este tipo desde el 89 tiene denuncias y acá no se hace nada con él, que no es una, ni dos, ni tres, es una Guau. cantidad de mujeres, empezando la principal, la esposa y papá de sus hijos, mamá de sus hijos. O sea, empecemos por ahí. Entonces, lo que hacen, por ejemplo, grupos como Volcánicas, es que escuchan a las mujeres cuando hay un agresor que es así tenaz, tenaz. Hay otro que se llamaba, ¿cómo era que se llamaba ese grupo? Era un grupo acá musical en Bogotá, que se movía mucho en la movida musical de Bogotá, ganaba premios, no sé qué, festivales del distrito, chu, 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 y el tipo era un abusador, pero y tenía la pareja completamente en vínculo traumático, le hacía la segunda para abusar de las personas. Y ellos también fueron, las víctimas se unieron y fueron y hablaron. O una también, a veces lo que pasa es que una va y habla, exponen es a la persona de estos lugares, porque los periodistas pueden hacer eso, ellos los protege la confidencialidad de la fuente, pero ellos tampoco es que tú viniste y me dijiste que te abusó y entonces yo voy a decir mañana que te abusó, no. Ellos tienen unos protocolos para poder tener pruebas de que lo que tú estás diciendo es verdad. Claro. Entonces, lo que hicieron es que a través también de ellas empezaron de una vez mirar todo el tema de que era el mismo modus operandi, ¿sí? Que era eso. Ya ustedes no se me pongan a tratar de rehabilitar machistas. No se pongan a Rehabilitar correr esos gamines. riesgos. No se pongan a correr esos riesgos. ¿Qué tranquilidad sí les doy? Hace, eso fue el 2017. El 2017 fue la primera vez que un hombre me buscó y me dijo, no quiero llegar a ser un feminicida y quiero Wow. hacer terapia. Y de una vez me dijo, le pego, le grito, o sea, me dijo ya dónde iba y es que él vio una noticia, que lo hizo buscar la ayuda, que él vio una noticia donde le decían a las mujeres lo del violentómetro, ¿sí? Que primero golpea, que después humilla, que después no sé qué, que después tal cosa, y entonces él empezó a mirar, ya la golpeé, ya la insulté, ya, ¿sí? Entonces dijo, ya estoy por matar. Wow. ¿Sí? Y eso es lo que quiero que también sepan, uno puede entender, pero no puede excusar, ¿sí? Ujú. Te puede decir lo que quiera ante la ley, me abusaron, me hicieron, me no sé qué, me dice cuando Garavito fue, contó, constataron que sí, que había sido un niño violado sistemáticamente por varios adultos, no sé qué, pero eso no lo excusa de que fue y mató ciento y pico, ¿sí? Entonces, usted también puede ser un hombre criado en el patriarcado, ¿sí? Porque es que a los hombres no les dicen que hay que matar las mujeres, no, a los hombres les dicen primero que las mujeres somos, que hay que tener cuidado porque nosotras somos raras, ¿sí? Nosotras emocionalmente, son raras las mujeres. Dos, que no hay nada más peligroso para un hombre que enamorarse. Eso es lo primero que les dicen también. Tres, que su virilidad está también respecto a si nos tienen una mujer o no la tienen. La Mm. virilidad de un hombre también se mide en eso. Entonces, por eso es que también cuando las mujeres rehacen su vida con nuevas parejas, van y las matan. O sea, hay unas Mm. razones por las cuales están, no que hay, es que el señor, todos, no, hay, todos los feminicidios son psicópatas, no, bájense de esa nube y esto es lo grave, que no son psicópatas, que son hombres del común. Muchos de ellos no tienen antecedentes criminales, sino haber matado a su mujer. Por eso es que ahí empezó la duda, decir, ¿cómo así? Porque casi siempre la mayoría de las personas que tienen o generan homicidios, casi siempre ya tienen una historia delictiva desde la juventud. Entonces, ahí es importante que tengamos en cuenta eso. Protéjanse, es mejor que lo hagan, es o sea, que ustedes miren porque hay muchos grupos feministas de denuncia, ¿sí? Hay una ley del escrache, la Corte Constitucional
te manejó como, uno no puede hacer el scratch así como así, o sea, hay una norma para poder llevarlo, que el scratch es que yo pongo el nombre, le aviso a todo el mundo, Mm, y lo otro es no se pongan a tratar de para que él cambie, eso es trauma. mm, Mi amor, vaya a sí. terapia, porque eso cuando yo quiero cambiarlo y que él cambie, que no sé qué, no. Wow. Pero yo, por ejemplo, estoy también generando iniciativas y he estado en todos los espacios mirando cómo construimos espacios también de atención para los hombres. Me pareció maravillosa la iniciativa del distrito acá en Bogotá. Crearon una línea para los hombres, para cuando sientan que quieren ir a acabar con la esposa, ir a pegarle a alguien, llamen. Wow. Y esas también son las iniciativas que tenemos. Hay que trabajar con los hombres, hay que trabajar con los niños, ¿sí? Hay que trabajar con los adolescentes. Mientras nosotras a las adolescentes le hacemos la fiesta de 15, ay, ya se volvió una mujer. No, una niña de 15 no es una mujer, es una adolescente, Mm, ¿sí? Tenemos unas narrativas de la pedofilia horribles, mm, ¿sí? Quiero que ustedes noten, por ejemplo, en el tema de los abusos cuando los adultos se meten con los menores, ¿sí? Qué coincidencia que nosotras las mujeres podemos tener 30 años y un niño de 16 no nos parece tan maduro. mm. Sí. ¿Sí? O sea, qué vaina, Sí. qué cosa. Sí. ¿De dónde salió eso? Eso sale de ese lugar patriarcal, machista, que ha querido tener acceso a las niñas. Mm, Es así de sencillo. wow. No, pero eso es ese cuerpo ya más formado que lo tiene. Calcule. Pues claro, porque es un tema hormonal, pero en un tema psicológico. Mm, Ay, pero esa niña quería. Pues claro, porque es muy fácil manipular una niña y es normal que los adolescentes, tanto hombres como mujeres, empiece a generar una cuestión de sus hormonas y no sé qué, pero los adultos debemos cuidarlo, no aprovechar y ir a usarlos. claro. Sí. Ay, pero es que ella me coqueteaba. Claro, porque pues esa es la edad. Pero usted no va a ir, es que me coqueteó, entonces yo aproveché, la manipulé y la usé sexualmente porque la uso con menores de edad. Así así el menor haya dado el consentimiento, ante la ley no se tiene como consentimiento, porque el consentimiento es una decisión adulta, no de un menor de edad. No vayan a rehabilitar gente. Por favor. Sí, yo creo No que vayan. ya con Sí, el trabajo por ejemplo, si dicen, personal. no, qué inquietud, de pronto sí háganlo, sí, con grupos feministas, Mm, reúnanse, hacerlo con los amigos, sí. Uno también debe traer a los amigos, hablar con ellos, tener charlas con ellos, generar espacios también sobre eso, pero que usted se vaya allá a darle lecciones, ay, porque es que yo necesito, sí, para darle la luz a él, no le vas a dar la luz a él ni nada de eso. Ya le diste amor, ya te abusó, ya no sé qué, no le vas a llevar la luz. Más bien ve, trabaja en lo tuyo, porque al parecer ahí hay un sintomita de trauma, que es siempre buscar el bienestar del abusado. mm, bueno. Yo creo que con toda esta información nos queda como tarea. Yo creo que voy a escuchar nuevamente esto para ver cuántas veces ha estado uno sometido o expuesto a redes de abuso y a espacios de abuso sin darse cuenta. Nancy, ¿dónde te pueden localizar o dónde se pueden comunicar contigo si quieren una sesión, una terapia? em, Empezar terapia. Es buen mes para empezar terapia. Sí, y quería como contarles, no solamente trabajo con terapia, sino a veces hay personas que quieren consultoría, ¿sí? Por ejemplo, no me pasó nada, pero yo tengo ganas de cómo puedo trabajar con mi hija de 16 años tal cosa, o con mi primita, o con mi sobrina, o Mm, entonces también hay esas sesiones como que se pueden hacer unos acompañamientos a las familias que son más como de orientación, consultoría, donde sí, cómo manejar el tema. También, obviamente, para las personas que quieran iniciar un proceso terapéutico, pueden encontrarme en Instagram, pero donde les queda más fácil es en mi WhatsApp. Me dejan mensajito, ya saben, uno está en terapia, no puede contestar llamadas, escriban, escriban. Y es 314-283-1637. En Instagram me consiguen como @nancybecerra.pl.
de yuca. Listo. nancybecerra.upside. Y bueno, acá los esperaré. Con Dorita, pues también aquí a los oyentes, de pronto ahorita te empiezan a escribir qué otros temas, ya sabes que aquí estaré también con todo el gusto, desarrollando de pronto otros temas que deseen. Y nuevamente, gracias por tu disposición, porque estos son los espacios que requerimos para seguir trabajando y seguir construyendo ante todo comunidades de cuidado. Gracias, Nancy. Gracias a todos los que llegaron hasta acá, gracias a todos los que escucharon. Esto también es como el espacio del servicio, es compartir y compartir desde la experiencia, desde el conocimiento. Y bueno, y para eso se creó Desnudando Saberes. Muchas gracias a todos. Nos vemos en un próximo episodio. Chao.